Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM presenta la segunda temporada del podcast Aprender y Emprender. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Aprender y Emprender, directamente desde la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, transmitiendo por ocasión especial desde la edición número 58 de la Expo Libros y Revistas completamente en vivo. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes y de darle seguimiento a este proyecto tan importante para que todos ustedes aprendan a través de nuestros capítulos. Mi nombre es Inés Mondragón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Grisela Alcántara y bueno, pues hoy queremos saludar un poquito al público. Tenemos un poquito de público, esperamos les guste este capítulo. El día de hoy me puse a investigar un poquito acerca de algunos temas financieros y encontré un dato muy interesante que habla sobre el año 2021, en el que dice que 32.7 millones de personas en un rango de 18 a 70 años, en el año 2021, después de pasar un poquito la pandemia, se decía que solamente el 39.1% de esta población tenía una cuenta de ahorro o una cuenta Afore. Bueno, esto es un porcentaje bastante bajo para la población que somos aquí en México. Y bueno, para esto y para hablar un poquito más del tema y adentrarnos un poco más, tenemos un invitado muy especial. Él es el doctor Norman Wolf, es doctor en la Facultad de Derecho y también es contador por la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, uno de los datos importantes de él es que es uno de los doctores más jóvenes de la facultad. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Al contrario, siempre agradecido con mi facultad y por este espacio y también por este espacio en Expo Libros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y para darles un poquito de contexto, el doctor Norman es profesor de esta bellísima facultad, imparte materias como lo son contabilidad y también financial reporting, que fue una de las materias que él impulsó para que se dieran en la FCA. También se ha desarrollado como consultor y ha trabajado también en diversas firmas de contadores públicos, tanto en México como en Estados Unidos. Es una persona conocida internacionalmente, la verdad es que es un gustazo tenerlo por acá. Y pues bueno, también ha hecho diversos artículos en revistas de la Facultad de Contaduría y Administración. Uno de ellos es el que vamos a hablar el día de hoy, que es Expectativas Financieras del 2023, publicada en la revista Emprendedores. Para comenzar, Norman, durante tu artículo nos hablabas un poco de qué pasaba en la pandemia, ¿no? ¿Qué fue este momento histórico que vivimos todos en el que llega una pandemia, una emergencia sanitaria y ¡pum!, nos encierran, se cierran muchísimos comercios que no eran como que primera línea o esenciales, empiezan también muchas empresas a hacer todo su esfuerzo por sobrevivir, porque a final de cuentas todo estaba cerrado, cadenas de suministros, muchos tuvieron que despedir a bastantes trabajadores. Recorte de personal. ¿Cómo era el panorama en esta pandemia? Pues era un panorama verdaderamente gris. Pensemos que únicamente el número de empresas que cerraron fue de 1.6 millones. Es el número de empresas que cerraron y más de 500,000 personas perdieron su trabajo durante el 2021 y 700,000 personas durante el 2022. Entonces el panorama fue complicado no únicamente por el cierre de empresas, sino los impactos que tenía a las finanzas familiares, a las finanzas de las familias, de las personas, porque si se rompe la cadena de suministros hay un impacto directo a las empresas, al consumidor final, pero para las familias estas se encuentran sin recursos, etcétera. Ahí es donde se va rompiendo la cadena de suministros hasta llegar al consumidor final y a su familia. Entonces, los impactos de la pandemia no nada más fueron en temas de salud, en temas de pérdidas humanas, sino que las empresas también murieron. 1.6 millones de empresas murieron y hasta el siguiente año pudieron crecer o nacieron nada más 1.2 millones de empresas. Entonces tenemos un déficit de empresas que dejaron de aportar a la economía y eso, bueno, tuvo impacto hasta en las finanzas públicas. Claro, en las finanzas públicas, en el PIB, en el aumento de los créditos a lo mejor, que como mencionabas era como una de las alternativas que… Claro, o sea, cuando las empresas ven que
está una emergencia sanitaria, tienen que cerrar operaciones, ya no hay la capacidad de poder generar lo que generaban anteriormente. Entonces las empresas tienen que apresurarse a poder recuperar lo que pueden. Entonces, ¿cuáles eran aquellas cuentas que pudieran recuperar algo con tal de no despedir a los trabajadores? O sea, pensemos que los trabajadores es una mano de obra que está calificada, certificada, con muchos años de experiencia en la empresa, y un buen día la empresa no tiene los recursos para poderle hacer frente a la nómina. Entonces, las empresas se ven en una verdadera decisión entre la espada y la pared de qué hacemos con nuestra fuerza laboral, ¿no? Claro. Porque el efecto va a ser un efecto multiplicador, efecto dominó. Entonces, estas empresas lo primero que tienen que hacer es correr a pedir un crédito para poder sobrevivir. Y a lo largo de la pandemia, ahorita estamos viendo el efecto que justamente la semana pasada Banco de México anuncia un incremento y tenemos unas tasas hasta del 11%. O sea, cerramos el año con tasas de interés al 9.25, 9.50, pero ahorita en el mes de febrero tenemos tasas de interés al 11%. Entonces, el crédito se encarece. ¿Y cuál es la expectativa que tienen las familias? Y ante este panorama incierto económico, pues tenemos dos opciones, ¿no? Ahorrar o gastar. Entonces, el recurso que nosotros vamos a tener en nuestras casas, en nuestros hogares, vamos a tener esas dos opciones. Nos lo gastamos porque sabemos que el día de mañana ese artículo me va a costar más, o lo ahorro. O sea, nada más pensando en que la inflación al mes de febrero es del 7.81% anual. Consideremos que lo que más ha aumentado de precios son alimentos y tabaco, 12% es el incremento. Y los artículos no alimenticios, ellos aumentaron en un 7%. Entonces, el peso que tengo hoy, ¿qué quiero hacer con ese peso? ¿Voy y me lo gasto porque mañana me va a costar más lo que quiero comprar, o lo ahorro? Entonces, es la disyuntiva en el sistema financiero actual de ¿qué quiero promover? ¿El ahorro o el consumo? Exacto. Y a ver, para quienes nos escuchan, no sé si nos puedas definir un poquito qué es el ahorro, porque a ver, muchas personas vamos a pensar, ahorro, agarro mi puerquito y le meto 5 pesos cada que me sobre, ¿no? ¿Podemos definir un poco qué es el ahorro para que los demás lo puedan entender? El ahorro, por definición, es la diferencia entre lo que ganas y lo que gastas. Aritméticamente es esa diferencia. ¿Y qué voy a hacer con ese ahorro? Bueno, finanzas personales nivel 0 sería guardarlo abajo del colchón, pero hay un riesgo, que el colchón pues se puede incendiar, te lo pueden robar, puede pasarle mucho, y lo más importante es que va a perder el valor adquisitivo. Lo segundo que puedo hacer con ese ahorro es que tenga por lo menos un rendimiento igual al de la inflación, por lo menos que mantenga su poder adquisitivo. Cuando decido invertir es hacer que ese ahorro, que ese capital genere algo adicional, o sea, poner a trabajar mi capital. Esa sería la diferencia entre ahorro e inversión, que el ahorro no pierda el valor adquisitivo y que la inversión genere más de lo que es la tasa libre de deuda. Ok, por ejemplo, me estabas mencionando la parte de, en las empresas, normalmente terminaban por correr a los trabajadores. Esto obviamente pues a ellos también les llegaba a afectar. ¿Qué pasaba cuando la liquidez de las empresas, que de repente sí llegaban a tener pues cierto ahorro, cierta inversión, la ocupaban? ¿Esa liquidez se eliminaba? O sea, ¿qué pasaba cuando...? Pues, o sea, en un ambiente en el que no hay flujo de efectivo porque no puedo vender mis artículos, entonces o busco una forma, me reinvento para poder vender o en internet o a través de cualquier plataforma, o bien recurro a mis cuentas por cobrar para hacerme de algún tipo de líquido. Todo el líquido que yo tuve, los inventarios que tenía, los inventarios ya en proceso, productos terminados, sacarlos y tratar de realizarlos en efectivo. Si aún así el mercado no está recibiendo mis artículos porque hay una emergencia sanitaria y simplemente no los puedo desplazar y no puedo recurrir a las cuentas por cobrar porque todas las empresas están igual, es cuando lamentablemente pues, se da esta serie de despidos, dejar ir al personal. Entonces las empresas que ya no pudieron aguantar más son las que tuvieron que cerrar. Entonces, empresas añejas, de mucho tiempo, muy establecidas en el mercado, lamentablemente no pudieron llegar a un acuerdo o para pagar la renta o para pagar los sueldos y salarios, y es en ese momento que ante la falta de liquidez se obliga a que las empresas cierren. Sí, además que lo comentabas también en tu artículo,
hablamos de esta falta de liquidez y también de esta falta de productos y esta falta de suministros, porque, o sea, pongámonos en contexto, ¿no? El mundo cerró fronteras y uno de nuestros principales proveedores era China, donde inició la pandemia como tal, ¿no? Entonces se empiezan a cerrar estas fronteras y algo de lo que habla en su artículo es decir, ahora las empresas deben de voltear a ver cadenas de suministros cercanas para que también tengan como este respaldo de poder seguir produciendo a lo mejor y de no tener tanto en stock, sino irlo sacando, pero sí tener como cadenas de suministros cercanas que ayuden a estar generando ese movimiento. Sí, o sea, las cadenas de suministro tuvieron una disrupción total debido primero a la pandemia y ahorita en este momento un poco debido a la inflación y a la falta de infraestructuras. Entonces, ¿cuáles fueron los dos sectores más golpeados por la cadena de suministros? El sector automotriz y el de componentes energéticos, por ejemplo, paneles solares, toda la industria energética. Entonces, esos componentes se hacen primordialmente en China. Entonces, si podemos ver un poquito este panorama geopolítico, si esto se genera en China o se produce en China, ante la pandemia, ¿cuál es el efecto esperado? Pues que no hay frontera, o sea, no pueden desplazar los productos. Entonces, hubo paro técnico en las plantas en México. Volkswagen, Audi, Toyota tuvieron paros técnicos. ¿Por qué? Por la falta de chips, por la falta de suministros. Y esas fueron noticias que vimos en todo el mundo. A nosotros nos pegó porque México tiene un mercado de 56,200 millones de pesos, nada más de este sector. Pensemos que el mercado global, la capacidad global para producir coches, son 130 millones de coches, de los cuales durante la pandemia únicamente se pudieron producir 80. México tradicionalmente genera 5 millones de coches. Durante la pandemia se llegaron a producir 2 millones, ahorita estamos como en 200 millones al cierre del año. Entonces es un sector importantísimo para la economía, pero dependemos de transistores, de chips, de cierta habilitación que viene de otros países, de China. Entonces, esto está insertado en el Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, en el cual pues, se da un trato preferencial a las pequeñas y medianas empresas, etcétera. Y en ese sentido es donde vemos que debemos, o que nos quedó muy claro, que hay una falta de cadenas de suministro internas y debemos fortalecer nuestras cadenas de suministro, porque mientras sigamos dependiendo de artículos o de factores o de producción que viene de otro país y nos vuelve otra pandemia, pues es como si no hubiéramos aprendido la lección. Exacto. Tenemos que generar cadenas de suministro, generar condiciones para que los proveedores tengan un mercado interno, y eso ahora sí todo el mundo decía, es que ahora son mercados globales. Y yo no lo creo. Yo creo que ahora tenemos que irnos un paso atrás y regresar a los mercados locales y que esos mercados locales tengan la preferencia sobre las importaciones. Exacto, porque, a ver, hablamos de una pandemia, pero también por otro lado está la guerra entre Ucrania y Rusia, que también nos afectó muchísimo, y creo que todo este tema que tocas es súper importante, y para los que nos escuchan también, para que tomen esas precauciones en caso de que tengan a lo mejor un negocio o que quieran iniciar un emprendimiento. Sí, obvio. También sabemos que actualmente en este 2023 la economía está como mejorando un poquito, pero ¿en qué momento tú crees que se logró estabilizar al menos un poco después de pandemia? Yo creo que fue en el segundo o tercer trimestre del año pasado. Es cuando se empieza a ganar la confianza de los consumidores, porque es incluso un fenómeno social. O sea, ya mucha población ya estaba vacunada, ya teníamos vacunas, la gente ya tiene más confianza de salir a la calle, se empiezan a levantar restricciones, y eso también genera que consumo. O sea, el momento en el que la gente salga a la calle y haya mejores condiciones, se fortalece el consumo y es cuando se puede empezar a activar la economía. Sin embargo, recordemos que al cierre del ejercicio, pues había una desconfianza del consumidor, más o menos en unos 2 puntos. Y ahorita, al inicio de este año, febrero es un mes complicado, vamos saliendo de la cuesta de enero con una inflación al 7.81%, tasas de interés del 11%. Entonces, aunque hay signos de mejora, el panorama no es el mejor. Okay. E incluso hablando de panorama y de, por ejemplo, inversión extranjera, que también es muy importante, en el artículo también mencionas que debemos de tener como esta confianza y estas leyes que anticorrupción,
que sean favorables para los inversionistas, que sean favorables para los emprendedores. ¿Nos puedes hablar un poco de este panorama? Sí, claro, o sea, Del país. en cualquier economía y en cualquier comercio, en cualquier sistema económico, lo más favorable es tener reglas claras, tener un sistema jurídico que brinde certeza y seguridad a todos los participantes, porque en la medida que no haya certeza y certidumbre jurídica, la inversión simplemente se va. Entonces, ahorita justamente en estos niveles es cuando las tasas de los bonos federales del riesgo país empiezan a alcanzar niveles previos a la cancelación de los bonos del aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, la cancelación de esa deuda incrementó sustancialmente la aversión al riesgo a invertir en México, porque no había confianza en que un papel gubernamental fuera a ser reconocido. Baja, sube el ENVI, el riesgo de mercados emergentes sube para México, y hasta ahorita es cuando empezamos a recuperarlo. Entonces, sí hay signos de recuperación, pero evidentemente se ve reflejado ¿en qué? En el riesgo país, en las tasas de interés, etcétera. Exacto. Y para terminar, ¿cuál sería tu expectativa para el final de este 2023? Bueno, las expectativas nos dicen que las tasas de interés pues, se mantengan, que en un momento puedan bajar y que la inflación se estabilice y empiece a bajar. La inflación, pues en realidad, pues mientras no haya ciertas... Vamos, me voy a ir un paso atrás, por ejemplo, hablaban de la guerra en Ucrania, entonces Exacto. Eso también va a incrementar el precio del trigo, el precio de ciertos alimentos, y como veíamos, este 12% de incremento de inflación en artículos alimenticios es en buena medida a ese contexto geopolítico. En la medida que el contexto geopolítico mejore, avance, nosotros podríamos ver alguna mejora y un impacto directo. Entonces, ¿cuál es el panorama? Incierto, y la mejor recomendación es ahorrar. En este momento lo mejor es ahorrar ante la adversidad, porque hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre en realidad es mala para las personas, es mala para el consumo, es mala para nosotros consumidores finales. Entonces, en realidad, ¿qué es lo mejor? Es una gran disyuntiva económica. ¿Qué queremos hacer? ¿Activar la economía? Bueno, pues salimos a gastar. Pero las empresas, ¿qué quieren? Pues la empresa quiere tu dinero, o sea, la empresa quiere que gastes en los artículos de la empresa. Claro. Pero ¿tú qué necesitas? Pues tener unas finanzas sanas, ahorrar y protegerte. Correcto. A nivel personal o a nivel emprendedor, como muchos de aquí podemos llegar a ser, ¿nos recomiendas, ahorita que estaban hablando sobre las tasas de interés y los bancos que igual aumentaron un poquito la tasa de interés y que también de eso mencionas en tu artículo, ¿recomiendas pedir un préstamo a un banco o qué es lo que más bien no recomiendas que a nivel personal o emprendedor puedan llegar a hacer para que en unos meses no sea como un resultado tan negativo? O sea, las empresas, tanto familiares, pequeñas, grandes, siempre vamos a necesitar financiamiento. Siempre vamos a requerir financiamiento para no sacrificar el capital de la empresa. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Buscar la mejor tasa. ¿Necesitamos financiamiento? Sí, es natural, pero podemos hacer uso del crédito de proveedores 30, 60, 90 días, que no incurra en un interés, buscar la mejor tasa, que no sean condiciones muy desfavorables. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues protegernos nuevamente. Vigilar nuestro flujo de efectivo, vigilar nuestra capacidad de pago. Cuando vayamos a vender a crédito, pues venderle a crédito a quien sepamos que nos va a pagar. Que tiene liquidez. Exacto. O sea, tener una buena administración de crédito y cobranza, analizar el carácter, capacidad, capital, colateral, condiciones, tener buenas políticas de crédito, porque si nosotros no vendemos a crédito, tal vez no vamos a desplazar nuestros productos, pero debemos tener la certeza que a quien le vendamos nos va a pagar. Exacto. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Norman. Estamos muy, muy, muy contentas de haberte tenido en este primer capítulo del podcast Aprender y Emprender, segunda temporada. También gracias a todos los que nos escucharon y vieron por acá. Es un capítulo, pues un poco corto, la verdad, pero esperamos tenerte de vuelta para que nos platiques muchísimo más de estos factores tan importantes para las empresas y para los emprendedores. Sí, agradecemos mucho, es un honor para nosotras tenerte aquí y poder haber platicado un poquito contigo. Al público que está aquí también le agradecemos mucho y a los que nos ven y nos escuchan también estamos muy agradecidas y esperamos les haya gustado este primer capítulo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Podcast Aprender y Emprender
Y bueno, esta nueva temporada tiene unas dinámicas muy padres. Igual vamos a tener el stand por aquí, vamos a estar todavía un par de días y vamos a tener algunas actividades. Entonces, pues síganos todos en redes sociales. Sí, para que se enteren de estas dinámicas, para que propongan invitados también, para que propongan temas y también pues para que sean parte de este proyecto, como ya lo fue el profesor Norman y como lo puede ser cualquiera de ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, bye. Gracias.